Bueno, vamos de lleno con esto. Fijaos, hay casos que, literalmente, marcan un antes y un después en la historia de un país. Tragedias que saltan del ámbito privado y se convierten en el símbolo de toda una lucha colectiva. Y sin ninguna duda, el caso de Roselvira Celi en Colombia es uno de esos tótems. Hoy, en este análisis, vamos a diseccionar una discrepancia enorme, de esas que te dejan pensando que ha salido a la luz hace nada. Por un lado, tenemos a una figura política hablando de su supuesto papel en este hito histórico, y por otro, ¡boom!, el testimonio directo y rotundo de la propia familia de Roselvira, concretamente su hija y su hermana, desmintiendo esa versión en Noticias 1. Es un tema complejo, claro, con mucho dolor detrás y un debate ético muy actual. Así que vamos a desgranar los hechos tal cual nos los han puesto sobre la mesa. Para entender bien de qué estamos hablando, echémosle un vistazo a esta línea de tiempo. Hace ya 14 años, que se dice pronto, Colombia entera se paralizó con el brutal asesinato de Rosalvira. Pero ese crimen no se quedó en un cajón, ni mucho menos. Generó un movimiento social sin precedentes, tanto que en los años siguientes toda esa presión cristalizó en una ley. Por fin se tipificaba el delito de feminicidio en el país. Un avance monumental, la verdad. Pero claro, llegamos al día de hoy y nos topamos con que este legado tan doloroso ha chocado de frente con la política. De repente, nos encontramos con unas afirmaciones del ex abogado de la familia que están siendo desmentidas de arriba a abajo por las mismísimas familiares de Rosalvira. Pasamos a la primera sección, el legado y el catalizador. Vamos a ver qué encendió la mecha de todo esto. Según cuenta Noticias 1, el contexto fue el siguiente. El candidato y abogado Abelardo de la Espriella ya estaba, digamos, en el ojo del huracán, enfrentando unas acusaciones de acoso. Y para defenderse en público, va y declara que él fue el promotor principal de la ley del feminicidio. Su argumento era, básicamente, que, como él había representado a la familia Celi durante el juicio contra el asesino, pues él era el artífice. Pero claro, vincular tu campaña política y tu imagen a una ley histórica como esta fue la gota que colmó el vaso. Fue exactamente ese momento el que hizo que la familia rompiera su silencio para contar su versión de la historia. Entramos en la sección 2, autoría de la ley. ¿Quién la promovió de verdad? Y esto ilustra a la perfección el choque de trenes del que hablamos. A un lado, la afirmación del político, colgándose la medalla de promotor de la legislación. Y al otro lado, el testimonio de la hermana y la hija de Rosalvira, que no se andan con rodeos, son tajantes. Ellas afirman con contundencia que fueron las organizaciones de mujeres las que se echaron esto a la espalda y promovieron la ley desde los cimientos. La familia recalca que no es nada justo que alguien se apropie de un trabajo inmenso hecho literalmente de las mujeres para las mujeres y por las mujeres. Y por si fuera poco, dejan clarísimo que el abogado jamás, en ningún momento, formó parte del proyecto legislativo. Cero. Vamos a la tercera parte, las acusaciones de maltrato profesional. ¿Cómo fue realmente el trato durante el juicio? Fijaos bien en esta cita de la familia, porque tiene un peso emocional tremendo. Cito textualmente. Él me decía que yo no tenía ni idea de qué era justicia, y esa es una forma también de alguna manera de revictimizar. Detengámonos ahí un segundo. El sistema judicial ya intimida de por sí a cualquiera, pero si encima, según cuenta la familia, quien te representa te invalida y te hace sentir como un ignorante mientras buscas justicia por tu madre, el resultado es justo ese, una doble victimización. Nos hace plantearnos muy en serio dónde queda la empatía necesaria en el ejercicio de la abogacía. Y claro, esta situación tuvo consecuencias definitivas. La familia tomó la decisión oficial de despedir al abogado. Y ojo al dato, la razón principal no fue una mala estrategia legal, fue puramente el factor humano. Explican que lo apartaron por los malos tratos hacia la abuela y la tía de Rosalvira, en medio de lo que ya era una auténtica pesadilla para ellas. Juliana, la hija, lo resume muy bien. Como víctimas, tenían el derecho fundamental a elegir quién las iba a acompañar en un proceso tan vital como hacer justicia por su madre. Sección 4. Distribución de la reparación del Estado. Aquí es donde los números hablan por sí solos. A ver, lo que resulta verdaderamente alucinante de este gráfico es la desproporción matemática. Pongamos contexto primero. La familia admite que mientras el abogado estuvo con ellos, se logró la condena del feminicida y que el Estado tuviera que pagar una reparación por fallarle a Rosalvira. Vale, pero agarraos porque según cuenta Juliana, de todo ese dinero que otorgó el Estado, el abogado se quedó nada más y nada menos que con el 90%. 90%, dejándola a ella, la víctima directa que perdió a su madre, con un mísero 10%. Es un dato súper específico que la familia ha soltado precisamente para cuestionar esa imagen de altruismo que se ha intentado vender últimamente. Pasamos a la sección 5. El uso político de una tragedia. Cómo el dolor se vuelve un instrumento.
Las palabras de Juliana aquí van directas, sin filtros. Atentos. Produce asco verle usando nuestra historia. El dolor vivido por 14 años no puede ser un instrumento para que alguien logre llegar a la presidencia. La familia está, y con razón, profundamente indignada. Sienten que la memoria de Rosa Elvira y toda la lucha feminista se están usando casi como un panfleto. Para ellas, coger un dolor incalculable que arrastran desde hace más de una década y usarlo para lavarse la cara y sumar puntos en una campaña política simplemente cruza una línea ética imperdonable. Pasamos a la sección 6, y fijaos cómo esto nos lleva a un problema estructural aún mayor. 14 años de abandono estatal. Irónicamente, el caso de Rosa Elvira cambió las leyes, pero el Estado dejó totalmente tiradas a las víctimas principales. 14 añazos después, la familia denuncia unos fallos que son para echarse las manos a la cabeza. Primero, el Estado no les ha hecho ni una sola llamada de seguimiento en todo este tiempo. Segundo, cero. Absolutamente cero apoyo o tratamiento psicológico para lidiar con el trauma. Y tercero, lo más preocupante a nivel de sistema, denuncian que debería haber unas rutas de atención claras para ellas como familia. Pues bien, a día de hoy, siguen sin existir. Las leyes cambiaron sobre el papel, sí, pero el apoyo real fue nulo. Y esto nos obliga a plantearnos algo que trasciende este caso. Hemos visto los datos, hemos escuchado las discrepancias y hemos conocido la realidad de una familia que a día de hoy sigue buscando paz. Así que, después de repasar toda esta información, la gran pregunta que se queda flotando en el aire es: ¿deberían el dolor profundo y el trauma crónico de unas víctimas usarse alguna vez como carta dentro del juego político? Es una cuestión de ética, de memoria y del respeto más básico que podemos tener como sociedad. Os dejo dándole vueltas a esta idea. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.